Estimado maestro, buenas noches. Le saluda Ana Córdoba. Soy integrante del grupo número 2. En nuestro caso nos toca exponer sobre la sociedad pre-inca e inca dentro de lo que es el derecho incaico. ¿Sí? Muy bien. Los integrantes somos, en este caso voy a exponer introducción, contexto y conclusiones. Me sigue mi compañera Gisela Martínez Ore, quienes va a ver las sociedades pre-inca, Caral, Chavín y Tiahuanaco. Ronald Iván Abad Chupingawa, que va a ver las sociedades pre-inca, Paracas, Imperio Huari y Chimú. Juan Alberto Cerquén Portocarrero, quien va a ver el sistema jurídico inca. Y mi compañera Marlene Elizabeth Soto Ramos, que va a ver la situación coyuntural inca, las clases sociales, el Ayu y el Tahuantinsuyo. Bueno, como podemos ver, tenemos todo un contexto del sistema, en este caso jurídico, pre-inca e inca, el cual involucra no solamente las culturas que se desarrollaron en nuestro país antes del imperio incaico. También vamos a poder ver cómo esto al final desencadenó en un desarrollo del imperio inca, ¿no? Cómo se trabajó el tema de las tierras en relación al Ayu, el Inca como Dios viviente. En este caso vamos a ver el contexto religioso versus el contexto de la divinidad vinculado a lo que es la organización jerárquica en el imperio inca. También el tema de las clases sociales dentro del imperio inca, y es más, también en el aspecto pre-inca, también vamos a ver que existía una coyuntura social. Y la expansión, en este caso, del imperio inca y el Tahuantinsuyo, ¿no? ¿Cuál es el contexto dentro de esta estructura? Nosotros, en la cultura pre-inca, si vemos, si bien es cierto, no existía escritura, nosotros vamos a poder visualizar y entender de que aún si no hay escritura, hay vestigios que estas culturas desarrollaron, por lo cual nosotros podemos tener una idea de lo que es el derecho, ¿no? El derecho pre-inca, desarrollado en estas culturas. Entonces, dentro de este contexto, nosotros podemos ver que los primeros pobladores que se asentaron en el Perú se desarrollaron hace más de 20.000 años. Ellos utilizaban las piedras, cazaban, recolectaban frutas. Ellos inicialmente, el más antiguo, en este caso, se asentaron en Pacaicasa, en Ayacucho, y el vestigio del peruano más antiguo se desarrolla en 7.000 años, ¿no? Hace 7.000 años se encontró el vestigio del peruano más antiguo. Asimismo, dentro de lo que es el contexto, nosotros podemos ver que las culturas pre-incas se asentaron a lo largo de más de 5.000 años dentro de lo que era la costa y la sierra del Perú. Asimismo, vemos como una ciudad importante el desarrollo de la cultura caral, ¿no? En este caso, que fue la cuna de la civilización no solamente peruana, sino también del continente americano. En relación a los incas, vemos toda la expansión que han tenido. La expansión de los incas, ¿a qué se atribuye? ¿Por qué el imperio incaico logró expandirse de esta forma? Fue por su capacidad extraordinaria de organización. Asimismo, el Inca movilizaba grandes cantidades de población como premio o como castigo, ¿no? Ese sería el contexto de nuestra exposición. Muy bien. Ahora, en ese sentido, ¿no? En ese sentido, en ese sentido, disculpen. En ese sentido, nosotros podemos decir, ¿no? A ver, un segundo. Nosotros podemos decir que el derecho, en este caso, en el incanato, se encontraba basado en un conjunto de normas, ¿no? En un conjunto de normas, las cuales están vinculadas a las costumbres, a la tradición, a las creencias que dentro de su propia organización lo tomaban como normas dentro de la comunidad, ¿no? Asimismo,
las leyes incas, ¿no? Estaban basadas, en este caso, en la forma de organización de la ayuda mutua, ¿no? En la cooperación entre todos ellos, ¿no? Tenían el AINI como forma de trabajo, y dentro de esas normas que de una u otra manera regulaban las conductas, habían sanciones, infracciones, castigos que se implantaban según la gravedad de la falta o del delito. En este caso, podrían ser azotes hasta la pena de muerte, ¿no? Un término súper importante dentro del desarrollo de la estructura del derecho pre-inca e inca está el derecho consuetudinario. ¿Qué involucra esto? Este derecho consuetudinario involucra que viene en relación a las costumbres, a las normas que regulaban ese comportamiento de esa comunidad. Muy bien, continúa mi compañera Gisela. Gracias. Ayintuta Mauta, Ayintuta Yachajmasikuna, Ñujancani Gisela Martínez Solé. Con este pequeño preámbulo y continuando con la exposición, abordaremos acerca de las sociedades pre-inca. Y trataremos acerca de la cultura caral, Chavín, Tiahuanaco, Paracas, Huari y Chimú. Respecto a la cultura caral, se ubica en el departamento de Lima, provincia de Barranca, distrito de Supe. Fue descubierto por la doctora Ruth Shavi. Y Caral, la civilización más antigua de América, siendo la sede de la primera civilización andina que forjó las bases de una organización social propia y singular, que junto a Mesopotamia, Egipto, India y China son los focos originarios de cultura en el mundo. Y la religión fue la fuerza que usó para implantar la disciplina laboral y social, con lo cual garantizaba la producción, así como la unión y control de la población. También empleó la religión para sancionar y castigar. Empleó el quipu para transmitir información detallada. La organización social de Caral era clasista. Encontramos lo que es la clase dirigente, que estaba conformada por los sacerdotes, administradores y científicos, y el pueblo, que estaba conformado por los agricultores, artesanos, comerciantes y recolectores. Esta jerarquía se ve representada en su arquitectura, ya que tenía residencias diferenciadas. Por ejemplo, la clase dirigente, sus viviendas eran más extensas y estaban en la ciudad, mientras que el pueblo, que era el más numeroso, sus viviendas estaban en los alrededores de la ciudad y en las zonas periféricas. También en sus entierros humanos muestran estas distinciones sociales. Caral también le dio importancia a lo que es la especialización, ya que sus actividades estuvieron a cargo de grupos especializados, ¿no? Con lo cual potenció el desarrollo de conocimientos y las técnicas que en conjunto a su organización del trabajo y generó mayor productividad para ellos. De los estudios que han venido efectuando a las construcciones arquitectónicas, se han identificado personajes que desempeñaban funciones como curacas, que eran los encargados del manejo político y económico de los asentamientos y los servicios religiosos, los especialistas en un registro codificado de información de los quipus, los especialistas en astronomía, quienes elaboraban el calendario de actividades y festividades y predecían también lo que son los cambios climáticos, los especialistas en manejo de canales de riego, quienes estaban a cargo de la administración de las aguas y la experimentación para mejorar la producción agrícola, los especialistas en medicina,
los especialistas en diseño y construcción, los músicos, los comerciantes, los pescadores, los artesanos. Aquí podemos identificar los de textiles de algodón, cestería, adornos personales en piedras semipreciosas y conchas, y también lo que es la piedra. Y luego tenemos lo que son los agricultores. Como se puede ver, Caral sentó las bases en las diferentes áreas que fueron adoptadas posteriormente por las culturas. Respecto a lo que es la cultura chavín, esta se localiza en el callejón de Conchucos, en la provincia de Huari del departamento de Ancash. Fue descubierto por el antropólogo Julio César Tello. En su política era un estado teocrático, ya que gobernaban los altos mandos religiosos que venían a ser los sacerdotes y estaban a cargo de los centros ceremoniales. La dominación ideológica en Chavín se dio a través de la religión, el arte y el ejército. Su organización social también era clasista. Identificamos lo que es la clase dominante y la clase dominada. En la clase dominante se encontraban los sacerdotes, que venían a ser los dirigentes que gobernaban en nombre de los dioses. Ellos eran especialistas científicos que dominaban también la ciencia de la astronomía, lo cual les proporcionó gran influencia y poder. También eran técnicos agrícolas. En la clase dominada tenemos lo que es la nobleza guerrera, que eran las fuerzas de represión al servicio de la clase dominante, encargadas de detener las invasiones y las revueltas. Y el pueblo estaba conformado por los campesinos, los agricultores, los artesanos, y ellos debían de pagar tributos a los dioses y a los gobernantes. Respecto a las manifestaciones culturales de Chavín, podemos destacar lo que es la escultura, ya que son considerados los mejores escultores del antiguo Perú, y entre sus representaciones destacan lo que es el lanzón monolítico, el estela de Raimondi, el obelisco Tello, las cabezas clava, entre otros. En sus aportes podemos ver lo que es el dominio de los materiales de construcción, y aquí hay que hacer referencia a la piedra, ya que crearon numerosos edificios y esculturas, y la invención de los andenes y canales de cultivo que son empleados hasta hoy en día. Respecto a lo que es la cultura tiahuanaco, esta fue descubierta por el cronista Pedro César de León. Se desarrolló al sureste del lago Titicaca, abarcó los territorios de Perú, Chile y Bolivia, pero principalmente se desarrolló en el altiplano. En lo que es su política era un estado teocrático militarista, teocrático en sus inicios y militarista al final. Su sistema teocrático, el poder estaba en manos de lo que son los sacerdotes, quienes tenían el dominio de la población y el territorio de su influencia en base al culto a Huiracocha, que era su dios principal. Su organización social también fue clasista, y podemos identificar la élite, quienes tenían el dominio de grandes rebaños y el comercio de la hoja de coca y maíz en todo su territorio. Y la clase mayoritaria eran los artesanos, los comuneros o campesinos, quienes pagaban tributos hacia la élite. Su arquitectura era megalítica y monumental, ya que construyeron grandes templos piramidales y esculturas en base de piedra. En esto destacan lo que es el templo de Calasasaya, donde encontramos la portada del sol, la capana y el pumapunco, así como también las cabezas clava. Algo característico de su arquitectura es que unieron las piedras con grapas de cobre, ya que ellos descubrieron el cobre, y realizaron técnicas cuidadosamente planificadas para sus construcciones. Respecto a lo que son los aportes de la cultura tiahuanaco, podemos ver lo que son las técnicas agrarias,
a través de lo que son los camellones o waru, que consistía en llenar de agua los surcos para aclimatar el ambiente y pueda producir lo que ellos sembraban. Luego tenemos la deshidratación de tubérculos y animales, como es la papa en el chuño, la carne de llama en el charqui, y lo que es el conocimiento de la navegación. Estos aportes se mantienen hasta la actualidad. Y gracias por su atención. Doy pase a mi compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, queridos compañeros. Ayin tuta amauta, ayin tuta yachak masikuña, Yuhakani, Ronald Iván Abad Chupingawa. Kunanmi Uyasai Kichik, Imanan Karka Causa Huiracocha, Incakunapa. Con este preámbulo, profesor, expondré acerca de las sociedades preincas. La cultura Paracas data de la edad 1200 a.C. a 100 después de Cristo. Su organización política y social. La población de la cultura Paracas estaba compuesta mayormente por campesinos que aceptaban todo lo que decían los sacerdotes, porque temían el castigo de los dioses si no obedecían. Su organización política de la cultura Paracas tuvo como clase predominante a la clase sacerdotal, unida de la clase guerrera, nobleza sacerdotal, y los militares. La cultura Paracas fue una sociedad teocrática, influenciada por la cultura chaví, y el uso de los dioses terroríficos y del culto al felino. La educación en la cultura Paracas fue a base de las enseñanzas religiosas que enseñaban los más ancianos al grupo de los más sabios. Trepanaciones craneanas. Esto demuestra el alto conocimiento adelantado de la medicina, tal como lo ha demostrado restos de operaciones quirúrgicas en los cerebros, con la supervivencia de los pacientes. Aunque por supuesto es imposible decir cuáles fueron los resultados físicos de tales operaciones. El impacto de esta legislación tuvo como la reducción de las desigualdades necesarias en la cultura Paracas por sus interminables batallas. Conllevaron a su sociedad a la práctica de las cirugías para el bienestar común de su pueblo. Tomó un carácter de bien público de la salud. Los cirujanos de Paracas tuvieron conocimiento de la anatomía humana y supieron aplicar ciertas hierbas para anular el dolor. Estamos hablando de anestesia. Y para evitar las infecciones, la asepsia. El Imperio Wari, 700 después de Cristo a 1200. En su organización política y social. La organización social de la cultura Wari era teocrática, es decir, que era liderada por líderes religiosos como sacerdotes. De este modo se garantizaba la obediencia de grandes extensiones territoriales, pues el obedecer las órdenes de sus mandatarios obedecían a su propia religión, lo que garantizaba la lealtad. La pirámide social estaba encabezada por sacerdotes, por supuesto, y guerreros. Acto seguido encontramos a los funcionarios administrativos, y al final de la pirámide estaban los comerciantes, artesanos, agricultores y pescadores. En lo social, el aporte Wari fue especialmente trascendente y significativo, pues como ya se había indicado, los Waris hicieron la revolución urbana, dieron lugar al nacimiento del Estado, secularizaron la sociedad y el poder, organizaron las comunidades en ayllus, inventaron la planificación y el urbanismo e impusieron sus patrones de asentamiento urbano en todo el mundo andino. En la estructura de la sociedad yunga de la época, el impacto fue notorio.
y los cambios importantes. El resultado de los mismos se aprecia con claridad cuando se estudia la organización y realización de los señoríos y cacicazgos de los valles comarcanos en el periodo siguiente, o se advierte la estructuración dual que muchas comunidades campesinas tienen hasta ahora. La cultura chimú abarca del siglo X y XV después de Cristo. En su organización social, Chimu Cápac, gran señor suprema de autoridad política, religiosa y militar, residía en la capital Chan Chan, en medio de espléndidos palacios y rodeados de una numerosa corte. La Chimú era una sociedad estratificada, el lugar más alto que ocupaba el rey y la élite gobernante, quienes ejercían la autoridad política y religiosa de este grupo. Todas estas residían en las áreas especiales de la ciudad, las cuales estaban separadas por murallas del resto de la población. Los chimús al inicio fueron poblados pequeños, dispersos en el Valle de Moche y zonas aledañas, pero luego ejercieron supremacía entre pueblos costeños y se expandieron. Luego de la derrota que sufrieron los chimús frente a los incas en el año 1470, los incas trasladaron a su gobernador Minchacámac al Cusco y se llevaron las muchas riquezas del reino chimú, oro y plata para adornar el Templo del Sol. Pero también asimilaron su cultura y su muy fina orfebrería. Diversos historiadores sostienen que hacia mediados del siglo XV, los chimús habrían sido derrotados por el imperio incaico. Los educandos eran los niños y jóvenes. La educación fue un poco más exigente que la mochica, de acuerdo a su función social que desempeñaría en su edad adulta. Y los educadores fueron los propios padres. Sin embargo, para determinados grupos hubieron maestros con distintos niveles y tipos de especialización. Eso es todo, profesor. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. En este momento hablaré sobre el sistema jurídico inca. Mi nombre es Juan Alberto Sarquén Portocarrero y empezamos de la siguiente manera, con un poco de historia del sistema jurídico inca. Jorge Basadre nos dice que al referirse al llamado derecho inca, recalca que cabe hablar de una norma jurídica, aunque se mezclara a menudo con elementos de tipo consuetudinario, que quiere decir, o nos referimos a lo que se rige por la costumbre, tradición, y también es una fuente del derecho, a lo religioso, a lo moral y económico. Juan Vicente Ugarte del Pino, quien enfatiza, o le da un toque de más énfasis, que hubo un sistema de usos y costumbres, más no un derecho. En el estado inca la tierra era de todos, por tanto no hubo lo tuyo ni lo mío. Condiciones fundamentales o básicas para que nazca el derecho. John Víctor Murra recalca que lo que se sabía y aún se sabe sobre el mundo andino es completamente obsoleto. El sistema jurídico inca estaba dividido por los castigos y las sanciones. El Estado protegía la sociedad y el orden de esta por medio de reparaciones del daño que se colocaba dentro del marco privado. Se ponía énfasis a los temas como el hurto y el robo. En las penas impuestas a los infractores en los procesos judiciales había una diferencia. Para el pueblo y para los nobles, que era la decapitación. Además, tenemos de esto tenemos las penas. Y las penas eran divididas en varios conceptos. Las penas de honra, como cuáles, el corte de cabello, amonestaciones públicas, la deshonra, etc. 2. Pena privativa de libertad, es decir, las cárceles. 3. Penas de multa.
no se revisaba mucho, ya que residía una economía colectiva. 4. Pena de muerte. Tenemos como la decapitación, el arrastramiento, la violación, el asesinato, etc. Y los castigos corporales. Tenemos la flagelación, las palizas y los golpes al cuerpo. Ahora, dentro de estas penas teníamos una clasificación, la clasificación de los delitos. Esta clasificación de los delitos era de la siguiente manera. Eran las infracciones contra el orden público. Se refería al Estado, el Inca, la rebelión, la tradición contra el clero. 2. Infracciones del orden social privado, como los asesinatos, la protección de la vida humana, castigar las prácticas de aborto. Y las infracciones de orden familiar, era como la economía, era la sodomía y la violación. Entonces, de esta manera, profesor y compañeros, hablamos del sistema jurídico Inca. Muchas gracias por su atención y le doy pase a mi compañero. Joyapa Sutu, Marlene Soto, buenas noches, profesor. Ayichu Hanki, familiarki, Guamaraiki, Sanoyapajan, Ki Nakanan Yuntu, trabaja juntos, unidos. Canan Limasa, Imperio Incaico Ayu, Organizacionanta Lima, hoy. Vamos a exponer en esta oportunidad lo que es el Imperio Incaico Tahuantinsuyo, Ayu y la organización social incaica. La situación coyuntural Imperio Incaico, tendremos que hablar en primer lugar del Tahuantinsuyo, conocido como el Imperio Inca. Los incas fueron la civilización más avanzada de este imperio. Los incas conquistaron territorios, hicieron obras de ingeniería, como ciudades, caminos, puentes, jeroglifos, ¿no? La ciudad y la capital más importante es el Cusco. El idioma quechua en este imperio que clasificó su religión con la divinidad, la Pachamama. Pachamama representaba la tierra, esa tierra que ellos veneraban porque eran la cosecha del día a día de su alimentación. Recordemos que en el imperio incaico del Tahuantinsuyo el gobierno era una monarquía, ¿no? Poseía un parlamento llamado Tahuantinsuyo Camachip. ¿Qué quiere decir eso? Asesorado por el monarca inca en sus decisiones para gobernar el imperio del Tahuantinsuyo. Si bien es cierto, esta organización social, ¿no?, considerada en suprema totalidad mundial, ¿no?, el hombre andino creía en los animales, ¿no?, en el mar, en las plantas, ¿no?, que era como su Dios universal, el poder absoluto en diversas esferas de orden social y sus prohibiciones destinadas a mantener un modo de existencia a nivel social pacífico en base de los principios. Amasúa, Amayuya, Amaqueya. No seas ladrón, ni perezoso, ni mentiroso. En el análisis también que se puede ver en el imperio incaico, ¿ya?, lo más grande de este imperio, por todas las obras político, social, sus formas de trabajo que tenía el Tahuantinsuyo, pero también cómo cae, porque cayó el Tahuantinsuyo ante el imperio español, cuando se encontraba en una inestabilidad, porque recordemos que al morir el monarca inca, Huayna Cápac,
sus dos hijos Huáscar y Atahualpa inician una guerra civil por 3 años, lo cual Atahualpa ganó la guerra civil y se quedó con el trono, ¿no? También recordemos la historia que Francisco Pizarro llega a Cajamarca, lo secuestró y lo ejecutó. Y en los años de 1572, el virrey peruano Francisco de Toledo ejecutó al último monarca, el último monarca Inca Túpac Amaru. Aquí se da el fin del Tahuantinsuyo. Hablemos ahora de las formas de trabajo del imperio incaico, ¿no? En las formas de trabajo del imperio incaico tenemos, ¿no?, el Aini, la Minca y la Mita. El Aini era el trabajo que consistía en la ayuda mutua entre miembros de un auyu. La Mita, el trabajo obligatorio y por turnos a favor de un Estado, realizado por los mitimaes. Y la Minca, el trabajo para construir los puentes, casas, ¿no?, fortalezas, ¿no? Esta era una forma de trabajo en el Tahuantinsuyo unido, ¿no?, y también sistemático. Por eso llegaron, ¿no?, a ese gran imperio de una civilización avanzada, una organización a uno, ¿no?, dentro del Tahuantinsuyo. Enfoquémonos ahora el Ayllu y el imperio en el imperio incaico. ¿Qué es el Ayllu en el imperio incaico? Recordemos que se organizaban mediante el Ayllu, ¿no? Entonces, el Ayllu era la célula fundamental en la organización social, política y económica. Es como una agrupación de familias o una comunidad semejante a un clan, ¿no?, gobernadas por un jefe. Este jefe era el curaca, los curacas se creían descendientes de un dios. El curaca era, impuesto, ¿no?, por el imperio inca, y también el curaca se encargaba de organizar, ¿no?, eran como los jueces en esa época, y de distribuir el trabajo entre el Ayllu, ¿no? Y los miembros del Ayllu trabajaban su tierra, pero también tenían la obligación de trabajar en el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué importancia es el Ayllu? Es conocido, uno para todos y todos para uno, ¿no? Acá también debemos de enfocar, ¿no?, en el Ayllu, que habían vínculos de sangre, vínculo religioso, vínculo político. En el vínculo de sangre es el tronco familiar, es la descendencia, ¿no?, de la familia dentro del Ayllu. En lo religioso está la divinidad protectora. Acá hablamos de un tótem, ser que engendraba los cerros, relámpagos, el mar, ¿no?, esa divinidad que ellos tenían. Y en lo político, el jefe era el curaca, que en nuestros tiempos, ¿no?, si lo llevamos a nuestros tiempos, es como un alcalde, ¿no?, que se encarga de la organización, ¿no?, de las formas, ¿no?, de trabajo dentro de este clan del Ayllu. Ahora veamos la organización del imperio incaico, ¿no? Aquí tenemos que tener en cuenta, ¿no?, en esta organización, que había etilista y clasista. En etilista se refiere a un grupo social, ¿ya?, dentro, ¿no?, del Tahuantinsuyo. Los clasistas son las clases sociales. Aquí tenemos la realeza, la nobleza y el pueblo.
En la realeza, llamado panaca real. La panaca real es honor, el término, ¿no?, de la colla. Quiere decir que el inca, llamada Zapac Inca, acompañada a la colla, a la esposa principal del inca. Entre el inca y entre la colla eran como una fusión de dios sol o dios de la luna. Entre ellas dos nace el Lauqui. El Lauqui es el príncipe heredero. Luego ya vienen las ñustas y las princesas, ¿no? En la nobleza, conformada también por los orejones. Aquí tenemos la nobleza de sangre, la nobleza de privilegio y la nobleza regional, ¿no?, o la nobleza advenediza. En la nobleza de sangre, que está conformado por los familiares incas, ¿no?, en la nobleza de privilegio, ¿quiénes eran los privilegiados aquí? Personajes que hicieron algo por el Tahuantinsuyo inca, ¿no? Los consideraban nobles. Y en la nobleza advenediza o regional, aquí estaban los curacas del pueblo ya conquistados. Luego tenemos el pueblo. Tenemos a los jatunrunas o purujet, ¿no? Los mitimaes o los mitmas, los yanaconas y los piñas. Los jatunrunas o purek, ellos eran los personajes que labraban las tierras. Los mitmas, ¿no?, o mitmaes, son pueblos trasladados, ¿no? Son los pueblos trasladados. Acá en los mitmas vamos a ver tres tipos: los mitmas de la conquista, los mitmas de la colonización y los mitmas del castigo, ¿no? Yanaconas y piñas. Ahora, contestame junto Wambra Limacoyachipa Nojaicha Anita. Voy a dar el pase a mi compañera Anita. Gracias. Muy bien, maestro. Estamos en la parte final. Mi nombre es Ana Luisa Córdoba y voy a culminar nuestra exposición. Como comentario, podemos nosotros decir que las clases sociales dentro del Imperio Incaico se encontraba bien definido. La estructura, la organización hace de que todos tengan que trabajar, todos aportaban al desarrollo del imperio, ¿no? Y en esta estructura, aquellos que resaltaban eran aquellos que tenían el conocimiento de la construcción. La parte urbanística era muy importante dentro del Imperio Incaico, ¿no? Ahora, había una diferencia entre la elaboración de las viviendas para las clases sociales bajas, las cuales eran hechas de piedra y de barro. En cambio, de la clase social alta, de la nobleza, los materiales en la construcción de sus viviendas debían seleccionarse con cuidado. Muy bien. Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos? Tenemos que las culturas pre-incas son las civilizaciones que existieron antes de la cultura incaica. En este caso, si bien es cierto, el término preincaico o preinca designa, ¿no?, en este caso, a las realidades históricas que inicialmente se dieron en este territorio, nosotros podemos decir, ¿no?, pues nosotros podemos decir que los hombres que existieron en estas épocas pre-incas, pues dejaron manifestaciones de la cultura que ellos tuvieron. Asimismo, conocer la evolución de las culturas del Perú nos permite comprender nuestra historia y es una fuente para poder construir nuestra identidad como nación. Asimismo, en el incanato no hubo un derecho, pero sí existió un prederecho, un derecho primitivo, ¿no?, el cual era un derecho consuetudinario, el cual se refiere a un conjunto de normas legales de tipo tradicional, no escritas ni codificadas. Este tipo de normas regulan el comportamiento de las comunidades y se aceptan como de uso, ¿no? Asimismo, este tipo de derecho es distinto al derecho positivo. Más aún, en el tiempo de los incas no se conocía la escritura. Asimismo,
Dicen los historiadores que el nacimiento del derecho civil inicia con la existencia de una condición social que inicialmente dependía del parentesco y de la religión. Esos eran lazos más sólidos que ligaban a los habitantes del antiguo imperio del Tahuantinsuyo. Ahora, si bien es cierto, en la época inca no había escritura, este hecho no determina que el derecho inca no pueda ser estudiado. Asimismo, existe una íntima relación entre la religión y el derecho de los incas. La élite sigue siendo religiosa y esta es la encargada de las cuestiones de ese ámbito y del judicial. Es así que la función sacerdotal ha estado largo tiempo ligada a la interpretación del derecho. Esto explica por qué el sacerdote era el representante de la divinidad que tenía el poder. Asimismo, había muchas, como era de esperarse, las diferencias entre la élite y el pueblo, aún en materia legal, además de evidenciar ventajas de orden administrativo y económico, tal como lo afirmó Basadre. Así se señala que los curacas, así como los funcionarios y los miembros de la nobleza imperial, poseyeron mujeres, esclavos, piezas de cerámica, tejidos finos, armas y adornos preciosos, así como que poseyeron también tierras, ¿no? El hecho de que no haya habido escritura no involucra de que no se pueda estudiar el derecho pre-inca y el derecho inca. Las manifestaciones a través de las culturas nos han permitido a nosotros poder evidenciar cómo eran estas reglas de conducta que se tornaban en este caso reglas para ellos, ¿no? Normas que lo podríamos tomar como parte del derecho pre-inca y parte del derecho inca. Gracias, compañeros, gracias, profesor, por habernos escuchado. Esperamos que nuestra exposición les haya placido. Gracias.